Pues bueno, mi nombre es Atsilja Torres Guadarrama, soy la coordinadora del área de movilidad en el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. Y pues les damos la más cordial bienvenida a este seminario titulado Tiendas Ancla y su incidencia en Ciudad de México. En este apartado, Víctor va a presentar los resultados finales de su investigación y el manejo que hizo con RStudio. Les damos la bienvenida a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Coordinación de Humanidades, por supuesto del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad y de la Red de Educación Continua de la UNAM. Les comento brevemente cómo va a ser la dinámica del seminario. Víctor al principio va a dar una presentación de aproximadamente 50 minutos y les pido que por favor vayan anotando sus preguntas. Va a haber una sesión de preguntas después de esto, ya sea que las hagan por el chat o levanten la manita, del icono de la manita, y yo les voy dando turno a cada uno. Después de eso va a haber dos partes de manipulación de los datos con R. Lo vamos a partir en dos sesiones para que no se nos haga tan largo, y en cada sesión vamos a tener también preguntas. Por favor, mantengan su micrófono apagado. Y si gustan apagar la cámara también no hay ningún problema. Nada más cuando sea la sesión de preguntas, si tienen alguna pregunta, y si por respeto a nuestro ponente, prenden su cámara, por favor. Y bueno, pues voy a presentar a Víctor. Yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen. Él es el doctor Víctor Alfonso Reyes García, es maestro y licenciado en geografía, doctor en urbanismo por la UNAM, asistente de investigación en el Instituto de Geografía de la UNAM por más de 6 años, en los campos de estudio de movilidad, transporte urbano, localización económica. Ha colaborado en diversos proyectos de movilidad, dentro de los que destacan el diagnóstico integral de la zona denominada Polígono de la Merced, con miras a su rehabilitación económica y reconstrucción del tejido social. Él participó en el capítulo Movilidad y Transporte, titulado Entre mi casa y mi destino. Bajo el trabajo de la Merced, fue distinguido como la mejor tesis de maestría en geografía social por parte de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y realizó una estancia de investigación en la Universidad de Las Palmas, de la Gran Canaria, España. Actualmente está realizando su estancia postdoctoral en el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. Y creo que ya, ¿verdad, Vic? ¿Me faltó algo? No. ¿Sí? ¿Mucho? No, ya todo, no, todo bien, gracias. Ok, pues muchas gracias, Vic, te damos la bienvenida. Sabemos que andas muy ocupado y que pues organizar un seminario como este pues te toma tiempo, ¿no? Te doy la palabra y adelante. Gracias, sí. Bueno, de nuevo, buenos días a todos. Les reitero el saludo y de antemano el agradecimiento de que se tomen el tiempo de estar aquí en este seminario, que espero que les pueda servir y se lleven algo de enseñanza. Les voy a mostrar ahora, está dividida la sesión, como ya le había mencionado Satsi, en dos partes. La primera parte es una presentación con los resultados de la investigación de mi estancia postdoctoral en el PUEC. Si ya, pudieron entrar en el primer seminario que fue por ahí de marzo de este año, en la primera parte mostré los resultados previos y parte de la metodología. En este caso me quise enfocar ya en mostrarles los resultados finales que están, bueno, esperemos que próximos a publicarse en algún journal. Entonces, por lo pronto ahorita les voy a mostrar los resultados, y la segunda parte me quise enfocar en un software, una herramienta que tal vez suena muy complicado, tal vez ustedes ya lo conocen, que es R, que es un lenguaje de programación. Entonces, les voy a mostrar cómo hice las gráficas que son parte de mi proyecto de investigación. R es lo que comúnmente utilizo para la parte estadística y para la parte de gráficas. Próximamente espero ponerme al día con ya la parte de sistema de información geográfica a partir de R, y espero que más adelante pueda igual dar aquí un seminario respecto a eso. Pero bueno, por lo pronto ahorita les voy a mostrar los resultados. El título de mi proyecto, tal cual como lo está registrado en la Coordinación de Humanidades, que ya después
puede cambiar el título en el artículo y todo este tipo de cuestiones. Se llama Tiendas Ancla y su incidencia en Ciudad de México. En este caso, esta segunda parte del seminario, que son 3 partes, es los resultados finales y la manipulación de gráficos en el RStudio. Bueno, le doy los créditos correspondientes al UNAM, al programa de becas postdoctorales del UNAM. Soy becario del programa universitario de estudios sobre la ciudad y mi asesor es el doctor Javier Delgado Campos, que es el director actual del PUEC. Bueno, aquí un rápido programa del seminario. La bienvenida y apertura que ya nos hizo favor de dar a la SACHI. Les voy a presentar el proyecto, aproximadamente 50 minutos. Preguntas sobre el proyecto. En este caso, si tienen alguna duda respecto a lo que voy a presentar ahorita, pues con gusto, en esos 15 minutos lo podemos hacer. Después una primera parte de manipulación de información en R, que es básicamente las gráficas, para que no se nos haga tan engorroso hacer 40 minutos de solo estar viendo cómo se hacen gráficas. Metemos ahí una pausa de 15 minutos para que tengan preguntas y dudas y no se les vayan acumulando. Después continuamos con la segunda parte igual de la manipulación, otra parte de preguntas y al final pues ya cerramos el seminario. Entonces ya con ese programa, el seminario, el propósito del seminario es presentar los resultados finales del proyecto, como ya les dije, sobre localización de negocios y firmas pequeñas en Ciudad de México. Firmas pequeñas me refiero a negocios de menor tamaño que las tiendas Ancla. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Parte del objetivo es que ustedes conozcan la metodología utilizada en el estudio, sobre todo en la parte de la elaboración gráfica. ¿Por qué darle tanto énfasis a esta parte de las gráficas? Porque muchas veces resulta muy tedioso estar viendo únicamente fórmulas estadísticas y todo eso. Creo que queda más claro los resultados y ahora sí que si visualmente los tenemos con gráficas o con cuadros que resumen toda la información, que tener ahí toda una serie de fórmulas. Entonces, mejor, por eso le doy tanto énfasis en general las cosas que realizo tanto en lo académico como en lo profesional, le doy mucho énfasis a esa parte de las gráficas. Bueno, el software utilizado para graficar resultados, más que software, es un lenguaje de programación, es RStudio. Una de las ventajas más importantes de R es que es un software libre y que no es únicamente exclusivo como lo podrían ser otros software para estadísticas, sino que es un lenguaje de programación y con eso el abanico de posibilidades se amplía de gran manera. Además de que, a título personal y por experiencia, muchas cosas de las que he aprendido y he desarrollado no me las han enseñado como tal en cursos que te dicen, bueno, un curso básico de R o un curso de esto de R. Muchas cosas de las que he ido aprendiendo son más por curiosidad, por demanda de trabajo y porque al final ustedes cualquier momento tecleen algo sobre R, sobre una duda que tengan y al menos le van a salir 10 o 20 entradas con respuestas de lo que pueden realizar. Entonces esa es otra ventaja, o sea, no es como, por ejemplo, que tengas Excel y donde únicamente puedes sacar el promedio poniendo promedio. No, no, no. En R puedes tener muchas opciones para realizar un mismo proceso, entonces por eso las ventajas de utilizar R. Al final de todo, el mejor software o el software que más se utilice va a ser con el que ustedes se sientan cómodos y con el que ustedes aprendan a dominar o con el que tengan conocimientos. No es únicamente casarse con un software y únicamente realizar las cosas con eso. O sea, con lo que ustedes se sientan seguros y tranquilos y que cumplan los objetivos y lleguen a los resultados, ese va a ser el mejor software. Ok, bueno, ahora sí ya como tal, en lo del parte del proyecto, el propósito del estudio es conocer la distribución de negocios Ancla con relación a la localización el propósito del estudio es conocer la distribución de negocios de menor tamaño, en este caso firmas, con relación a la localización de establecimientos Ancla en Ciudad de México. Utilizo mucho el término de firmas porque en la literatura anglosajona, que es de donde más extraigo información para la parte del marco teórico, se hace referencia a las firmas. Las firmas son grupos de negocios. Por ejemplo, una firma puede ser las farmacias, otra firma puede ser las recauderías, o sea, las agrupan como firmas tal cual. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Otro de los objetivos era conocer si existen patrones definidos entre unidades económicas de menor tamaño alrededor de otras más grandes. En este caso, las más grandes se refieren a las anclas.
Y bueno, el supuesto del que partimos, la hipótesis, es que la distancia que hay entre las tiendas ancla y los negocios influye en la localización de estos segundos negocios. Ahora bien, para que les quede más o menos claro a qué me refiero con tiendas ancla, las tiendas ancla por su tamaño, remuneraciones, total de clientes, son las de menor cantidad en los centros comerciales o áreas específicas de la ciudad. Entonces ahí para que se vayan dando idea de que las tiendas anclas se tratan de tiendas de mayor tamaño en cuanto incluso espacio físico y total de personal que labora en ellas. Son las de mayor importancia por el poder que tienen de atracción e influencia sobre otros negocios de menor tamaño. Ahí sí cabe resaltar que debe de ser de menor tamaño, además de que tienen un punto de atracción e influencia sobre clientes. Por lo que he investigado y ahora sí que he revisado para la parte teórica del proyecto y del artículo, los negocios ancla más representativos son las tiendas departamentales, como puede ser Liverpool, Palacio de Hierro, Sears, y los supermercados. Supermercados de mayor tamaño, por ejemplo, Walmart, Soriana, Comercial Mexicana. No supermercados de menor tamaño como podrían ser Superama. Bueno, en este caso ya solo existen, creo que un par en Ciudad de México de su mesa y todo ese tipo de negocios. Deben de ser negocios de mayor tamaño. Aunque, por lo que encontré últimamente, es que hay instituciones que no te ofrecen, digamos, un bien, pero que te proveen servicios que se les puede considerar como anclas. En este caso, hospitales, universidades. En un documento que encontré de instituciones ancla, consideran a los centros militares, a las iglesias, como negocios ancla por el poder de atracción que tienen. En este caso no sería de clientes, pero sí de personas. Y este es como que el punto clave de lo que resalta que un negocio sea ancla. Es que estos negocios o instituciones tienen el poder de influir sobre el desarrollo económico local. Entonces, parte de la literatura, si ustedes se echan ahí un clavado para buscar, por ejemplo, las universidades como Silicon Valley se consideran como anclas, pero eso ya es a nivel regional. Se trata de un grupo de universidades que influyen en toda una región, y en este caso no, en este caso hablamos de anclas que influyen en el desarrollo local. Bueno, las hipótesis son que existe un patrón de localización de negocios de firmas específicas asociados a los establecimientos ancla. Así que los negocios de menor tamaño se van a concentrar en áreas concéntricas a partir de las anclas en buffers de 50 metros. Esto fue como que un ir y venir porque partí primero de hacer buffers de 100 metros hasta 800 metros. Después fui ajustando las distancias y la distancia con la que tuve mejores resultados fue con 50 metros hasta 500 metros. Bueno, estos patrones espaciales de firmas, aunque compiten entre sí, generan colocalización de negocios y sinergia positiva. Entonces, por ejemplo, ahora sí que un primer análisis que hice fue sobre los hospitales, sin siquiera antes de empezar el proyecto del postdoctorado y nada. O sea, hice digamos, un análisis por mera exploración de los hospitales. Entonces, al inicio partí de pensar que, por ejemplo, ¿qué está asociado con los hospitales? Farmacias, consultorios médicos, funerarias. Si lamentablemente alguien ha estado así en el hospital o tiene que ir a un hospital, sabe que también necesita en algún momento comer. Entonces pues los restaurantes puede que estén asociados con los hospitales, una tiendita de abarrotes, porque ya saben que se ocupa un agua, unas papas, algo así. Entonces, ese tipo de cosas, por partir de ese ejemplo, de decir que los hospitales pueden estar asociados a las farmacias, consultorios médicos, funerarias o restaurantes. Tengo otros 4 tipos de negocios anclas que ahorita se los voy a mencionar para que más o menos vayamos definiendo todo esto. Bueno, el objetivo general del proyecto es analizar los patrones de localización de unidades económicas a partir de las anclas, y los objetivos particulares fue examinar la distribución de firmas a partir de la distancia, determinar el área de influencia que tienen los negocios ancla, que era lo que les mencionaba. Empecé con buffers de 100 metros y después los acoté a 50 metros. Y finalmente inferir la colocalización y sinergia que generan los establecimientos ancla con base en los negocios de menor tamaño. Bueno, aquí tengo el área de estudio que utilicé Ciudad de México en 2019. ¿Por qué 2019?
hay dos razones principales. La primera es que en 2019 se levantó el último censo económico, que es los censos económicos de 2019, eso fue una. Asociado a los censos económicos, el DENUE, los datos que utilizo son del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, que es el DENUE. Este DENUE básicamente es censa todos los negocios que existen en todo el país. Lo censa 3 veces por año y al final de año hace un recuento de todos. Lo que más bien, en lugar de hacer, digamos, un recuento cada 5 años como los censos económicos, cada año lo único que hace es actualizarlos. Entonces, por eso decidí utilizar el 2019. ¿Por qué? Porque coincidía con el censo, con los censos económicos, y a partir de ahí puedo sacar datos estadísticos para tener los perfiles de los grupos de negocios. Entonces, por ejemplo, si hubiera utilizado 2020, pues no hay datos económicos de 2020, entonces no podía tener una referencia para hacer un buen perfil. Eso por una parte. Por otra parte, en 2020, lamentablemente con todo esto de la pandemia, muchos negocios salieron de circulación. Entonces, lo que a mí me interesa es conocer los patrones de localización, digamos, en una época de normalidad. No me interesa asociarme ahorita que está, y por obvias razones, el tema de moda todo de COVID, eso yo lo dejo de lado, a mí no me quiero clavar en eso, yo quiero conocer los patrones reales de localización de los negocios ancla y de las firmas de menor tamaño. Entonces, por eso utilicé 2009. Si ustedes en algún momento quieren utilizar cualquier otro directorio de cualquier otro año, como les comento, se hacen 3 actualizaciones al año y al final es la de diciembre de cada año, digamos la que tiene ya todo el recuento de los negocios que salieron de actividades y entraron en actividades en todo el año. Entonces, bueno, en Ciudad de México contaba con poco más de 466,000 unidades económicas en 2019, en diciembre de 2019, que es aproximadamente el 10% de todas las que existen en el país. Entonces, en Ciudad de México tenemos concentrado el 10% de todos los negocios. Este porcentaje no ha cambiado en los últimos años, casi siempre se permanece en 10% para Ciudad de México. La importancia de Ciudad de México es que la mayoría de los negocios pertenecen al sector de comercios al por menor y servicios. Entonces, casi la mitad son de comercios al por menor, que es una tiendita, una tienda de ropa donde vamos y adquirimos nuestros bienes y servicios de uso común. Casi son cerca del 50%. Y para mi estudio, con base ya en la teoría y en lo que encontré en los documentos teóricos, seleccioné 5 tipos de anclas que también fueron parte de experiencia empírica. Experiencia empírica en decir, bueno, ¿qué negocios en la ciudad son los más grandes en cuanto a espacio físico y por ende en cuanto a espacio, en cuanto a personal ocupado? Entonces seleccioné los 2 que marcan la teoría, que son los referentes de las tiendas ancla, que son tiendas departamentales y supermercados. Pero además incluí los corporativos, los hospitales y las universidades. Entonces, en conjunto tengo 1840 tiendas ancla. Aquí, si lo alcanzan a distinguir, son los puntitos amarillos distribuidos en toda Ciudad de México. Aquí les quise mostrar, por ejemplo, la densidad de negocios o de firmas en la ciudad. Por ejemplo, pues destaca aquí la parte de la central de abastos y obviamente pues el centro de Ciudad de México y la parte de Santa Fe, con densidades de negocios que superan los 250 o 500 negocios por hectárea. Y bueno, aquí también quise mostrar como referencia las vías primarias de toda Ciudad de México. Entonces, seguimos. Bueno, la metodología empleada para todo el estudio, lo primero fue identificar y considerar aquellas firmas que se seleccionaron como establecimientos ancla. Entonces, utilicé la parte teórica, calculé el personal ocupado promedio, me enfoqué en aquellos que tuvieran más de 250 de personal ocupado promedio y y esos 2 fueron los principales criterios. Y una contra que no encontré en la teoría, pero que sí atiende un poco a la lógica cuando analizas la cantidad de negocios, la cantidad de firmas en Ciudad de México, es que aquellos negocios que tienen menor cantidad van a ser los más grandes en Ciudad de México. Entonces, por ejemplo, estos que eran universidades, corporativos, eran los de menor cantidad
y eran los que tenían más personal ocupado. Entonces eso me ayudó a delinear parte de qué negocio seleccionar. Utilicé únicamente 5 porque si ya metía más, sí iba a ser mucho más grande el análisis y ese no era el punto. El punto era definir y enfocarse en 5 negocios para después sí tal vez replicarlo con otro tipo de negocios. Bueno, como les mencioné, utilicé el de NUE 2019, la versión de diciembre. No hay mucha variación entre lo que se levanta en enero, febrero y lo que termina en diciembre. Por lo regular, salen de circulación 1 o 2% de negocios, esto compensando en que a lo largo del año entran negocios y salen negocios. Entonces, al final la pérdida puede ser como de 1 o 2%. Entonces, no hay mayor problema. Después, ya con los negocios ancla identificados y con las firmas en general ya específicas, hice una distinción para tener de manera independiente los negocios ancla en una base de datos y el resto de unidades económicas en otra base de datos. ¿Por qué? Porque posteriormente estos datos los implementé en un ambiente SIG. Yo utilizo ArcGIS, pero ustedes pueden utilizar el SIG que más les convenga, con el que más se sientan familiarizados. Ahí no hay mayor problema. Y bueno, hice el análisis espacial, que fue lo que mostré en la primera parte de todo este seminario, en marzo, que les había comentado. Entonces, para los que no sepan más o menos de qué va la base del DNUE, la base del DNUE es un directorio en el cual están los datos de localización puntual de todos los negocios que existen en el país. Entonces dan la latitud y longitud, con eso podemos localizarlos de manera puntual, pero además vienen datos como nombre del negocio, clasificación, que eso es una de las cosas más importantes. Existe una clasificación que se llama el SCIAN, que es el Sistema de Clasificación de América del Norte, que son códigos con los cuales están homologados todos los negocios entre Canadá, Estados Unidos y México. Ese código de negocio inicia con los grandes sectores, que es primario, secundario y terciario, y después conforme se van agregando números al código, se va haciendo más amplia el tipo de negocio hasta llegar a 6, que es código de actividad, pero por ejemplo, si parten de corporativos o si parten de comercio al por menor, el último código puede ser venta al por menor de carne de res, venta al por menor de pescados y mariscos, venta al por menor no sé, de productos lácteos. Entonces, conforme se va ampliando el código, se va ampliando la posibilidad. Para el nivel sectores, que son 2 dígitos, son 23 tipos. Para el nivel código de actividad me parece que son 4000. Entonces vean cómo se va diversificando. Entonces, esa base del DNUE contiene esos códigos. Bueno, contiene el código de 6. Viene la dirección puntual, que es calle, colonia, JEP, referencias. Viene personal ocupado por categoría, de 1 a 2 empleados, de 3 a 5. Con eso nada más hacemos una ponderación para sacar el punto medio y así tener el promedio de personal ocupado. Y en general es la información que contiene este directorio. Pero lo importante es que tenemos la manera de localizar los negocios. Y bueno, toda esta información con los datos de latitud y longitud me los llevé así y ahí empecé a hacer todo el análisis espacial. También hay manera de que descarguen ustedes el Shapefile y lo puedan implementar directo en un SIG. Pero ¿cuál es el problema? Que yo para hacer cálculos o para agregar nuevas variables dentro de la base de datos resulta más difícil hacerlo en un SIG que hacerlo, por ejemplo, en R o en Excel y después llevarme los datos para implementarlos. Pero como les repito, ahí, como ustedes se acomoden, va a ser la mejor manera de hacerlo. Y bueno, entonces vean, aquí esta fue la primera manera en que tuve los establecimientos ancla y los negocios. Aquí voy a utilizar un poquito el puntero láser. Estos son los negocios ancla. Para mis mapas finales descargué iconos en PNG para que los pueda implementar en los mapas. Entonces esto hace referencia a corporativos, esto hace referencia a supermercados. Todos estos puntitos naranjas son negocios que existen en Ciudad de México. Esto es Avenida Paseo de la Reforma, es el corporativo de HSBC, me parece. ¿Y esto por qué? Porque las áreas de influencia que yo calculé
las hice a partir de un análisis de red vial. Entonces lo que me hizo el sistema de información es, a partir de cada negocio ancla, medirme áreas de influencia de 50 metros, pero siguiendo la red vial. Entonces no son como tal áreas de influencia euclidianas donde no importan las barreras. Entonces eso le dio más fineza al análisis y se obtuvieron mejores resultados. Este supermercado es uno que está en Calzada de Tlalpan, es un Walmart por el Metro Nativitas. Entonces esto fue la primera manera en que yo implementé mis datos. Obviamente cuando los cargué la primera vez, pues no venían los iconos bonitos, estos son las manzanas, o sea, no, lo puse de manera burda, lo tenía de manera burda, tal cual como te lo manda el SIC. Yo aquí se los quise poner de esta manera para que sea más presentable y que más o menos entiendan de qué va el análisis. Bueno, ya con los datos espaciales se crearon las áreas de influencia a partir de cada establecimiento ancla. Se hicieron 10 buffers cada 50 metros, de 0 a 500 metros. Como les mencioné, se hizo con análisis de redes a través de la red vial de Ciudad de México. Para esto yo utilicé una base de datos de red vial que ya había trabajado en otros proyectos. Como la red vial no ha cambiado mucho en los últimos años, excepto con los segundos pisos y con por ejemplo, las supervías que existen en la ciudad. Entonces, desde que tengo una base de datos de 2015 es la que he utilizado. ¿Por qué? Porque en estos nuevos segundos pisos o supervías no hay negocios. Entonces, como tal, no afecta para mi estudio. Si, por ejemplo, hiciera un análisis de demanda de transporte o de rutas más cortas entre una estación de bomberos y una colonia, ahí sí tendría que recrear otra red vial, porque pues sí, estas nuevas vías influyen en todo ese análisis. En este caso, para lo que yo estoy trabajando de unidades económicas y de localización económica, como no hay negocios en esas vías, pues no representa mayor problema. Entonces, tengo una red que he trabajado desde hace varios años. Para realizar una red sí es bastante trabajo porque tienes que estar cuidando la topología, quitando calles, uniendo secciones, calles que no están conjuntas, clasificar la red vial en secundaria, primaria, dependiendo de las necesidades. Entonces sí es una labor bastante larga. Hasta ahora yo no he visto que haya así tal cual una red vial que puedas descargar e implementar para utilizar, pero así como tal, un geodatabase con la red vial. Entonces utilizo esta que ya he trabajado. Y bueno, a partir del área de influencia se contabilizaron el total de negocios por área de servicio para cada grupo. Entonces, por ejemplo, para las tiendas departamentales tengo buffers 50, 100, 150, 200 hasta 500 metros, y dentro de cada buffer contabilicé los negocios y después los contabilicé por tipo de negocio, que esa fue la segunda parte. Vean, entonces aquí, esto es como que, de hecho, este es la imagen que aparece en el banner de la invitación del seminario. Aquí, por ejemplo, tengo los hospitales, ya tengo distinguidos los diversos buffers. Vean aquí 50, 100, 150, 200, nada más lo corté hasta 200 metros. Estos puntos, bueno, estas líneas punteadas son las vías y los puntitos siguen siendo los negocios. Entonces, para cada buffer fui contabilizando los negocios. Entonces, vean cómo cambia ya el área de influencia a partir de que utilizamos y de que ponemos la condicionante de la red vial. Si se dan cuenta aquí en los hospitales, vean, como aquí ya no hay una red vial por donde siga, hacia dónde jala el buffer. Entonces, les digo, eso le da más fineza y certeza al análisis. ¿Por qué? Porque si ustedes necesitan comprar, adquirir un bien o necesitan un servicio, no se van a ir caminando directamente entre las paredes chocando por los edificios. Tienen que forzosamente utilizar la red vial para llegar a los negocios. Y aquí puse otro ejemplo de cómo aparece en el SIC. Esto es Perisur, la primera área de influencia. Esto es Periférico y esto es Avenida de los Insurgentes. Aquí también, tal cual fue como lo metí en el SIC con marcadores. Este es el hospital de pediatría y las áreas de influencia. Algo que debo resaltar es que cada buffer es mutuamente excluyente. Eso se pone cuando lo defines y haces el análisis de redes. Con lo cual evité duplicar la cantidad de negocios. Porque si metía todos los negocios así, sin que fueran excluyentes y no como anillos, me los iba a empezar a acumular. Y el buffer de 500 metros iba a tener contenidos todos los negocios.
y eso no es de eso no se trata del análisis. Se trata de que cada buffer tenga por sí mismo contenidos a X número de negocios. Esto fue lo primero que obtuve, los primeros resultados que obtuve después de hacer ese análisis. Por ejemplo, en Ciudad de México, los negocios que más abundan son abarrotes y misceláneas, son casi el 20%. Después los restaurantes, salones de belleza, que son peluquerías y estéticas, tiendas de ropa y papelerías. Si se dan cuenta, estos negocios son de primera necesidad e incluso hasta de la canasta básica para la población. Los abarrotes, restaurantes para ir a comer, salones de belleza, pues, parte de cuidado personal, ropa, pues, necesitamos estar con ropa, papelerías para cuestiones de la escuela y todo ese tipo de cosas. Estos tipos de negocios son los que más prevalecen en Ciudad de México, pero cuando hice ya el análisis por cada tipo de tienda ancla, me encontré que estos negocios eran los que más abundaban para cada tipo de ancla. Y ahí yo encontré un primer problema, que por el efecto del tamaño de población, que en este caso, que los negocios que más hay son los que más van a estar asociados a todas las anclas, porque siguen la lógica del comportamiento de Ciudad de México. Entonces, vean, cerca de los corporativos lo que más hay son restaurantes, tiendas de ropa, barrotes, salones de belleza, y aquí el único que sale de los 5 que tenemos acá en Ciudad de México son los bancos. Luego, las tiendas departamentales, de nuevo, restaurantes, abarrotes y misceláneas, tiendas de ropa, salones de belleza y papelerías, con diferente ranqueo, pero son iguales que los de Ciudad de México. Bueno, aquí también incluí la cantidad de negocios que están asociados a todos los corporativos, sin importar los 500 metros de influencia. Vean, 58,000, 169,000. Los hospitales, por ejemplo, restaurantes, abarrotes misceláneas, salones de belleza, ropas, papelerías. En los supermercados, abarrotes, restaurantes, ropa, salones de belleza, papelerías. En las universidades, igual, los mismos negocios. Les digo nada más, el único que salió diferente fueron bancos en los corporativos. Entonces, si yo me hubiera seguido por ahí para hacer todo mi análisis, no hubiera llegado a ningún resultado, porque estaría replicando lo que pasa en Ciudad de México con lo que pasa en los negocios ancla. Y si recuerdan, mi hipótesis era que ciertos grupos de negocios pueden estar asociados con las tiendas ancla. Mi hipótesis era que, por ejemplo, con los hospitales estaban asociados consultorios médicos, farmacias, restaurantes, eso sí lo puse, pero el resto de negocios no. Con las universidades puede estar vinculados café internet, papelerías, servicios profesionales, ese tipo de cuestiones, y aquí no figuran. Pero insisto, es por el efecto del tamaño de población, que de lo que más hay va a abundar en toda la ciudad. Entonces, bueno, a partir de las tablas de contingencia, observé este problema del tamaño de población. Entonces, los negocios de mayor cantidad de unidades están asociados a las ancla, lo cual pues no era el resultado que yo esperaba. Después de esto, junto con mi tutor, definimos una cierta cantidad de criterios para disminuir este tamaño de población, porque los resultados, insisto, no eran los esperados. Entonces, hice una serie de pasos para entonces ahora sí tener grupos de negocios con los cuales poder hacer ya el análisis estadístico como tal, el análisis duro. Entonces, primero, fue eliminar las propias tiendas ancla. Entonces, las eliminé de la base de datos. Después, agrupar las firmas. ¿A qué me refiero con agrupar las firmas? Por ejemplo, si tomo todos los códigos de actividades a 6, se diversifica hasta 4,000 grupos, hasta 4,000 grupos de negocios. Pero, por ejemplo, hay casos en los que aparece venta de carne de res, venta de pescados y mariscos, venta de pollo, venta de frutas y verduras, venta de semillas. Si nosotros vamos en el día a día, vamos a una verdulería, a una recaudería, ¿qué encontramos? Venta de pollo, venta de frutas y verduras, venta de semillas. Entonces, ahí va a ser un desperdicio tener todo ese grupo de negocios separados. Entonces los empecé a juntar en una firma. Por ejemplo, hay también otro ejemplo, las abarrotes y misceláneas vienen desagregadas en tiendas de abarrotes, tiendas de misceláneas, tiendas de ultramarinos, cuando se trata del mismo negocio.
Esto también después lo fui comprobando con los negocios locales de donde yo vivo, porque veía la referencia del negocio y venían registrados como ultramarinos y pues eran misceláneas o tiendas. Entonces, esos también los fui asociando. Luego aparecen consultorios médicos, en los cuales consultorios médicos de especialidades, consultorios médicos privados, consultorios médicos, se trata de consultorios médicos. Entonces así fue como fui agrupando las firmas para no tener las 4,000 actividades y irlas concentrando. Me quedaron para la mayoría de casos 220 grupos de firmas, lo cual ya era más manejable y se iba a adaptar más a los resultados. Después, otro criterio para descartar negocios era que el número de negocios de las firmas con las que hay relación tengan al menos el doble de unidades de las anclas. Por ejemplo, cuando hice los primeros análisis, aparecía que estaban sobre representados los negocios de minería, los negocios de agricultura, que son básicamente oficinas. Por ejemplo, esos dos fueron como que los invernaderos. ¿Y eso por qué? Porque si un negocio caía dentro del área de influencia, quedaba sobre representado. Nos decía que un negocio estaba asociado a las anclas, entonces no. Por eso puse este criterio, que al menos hubiera el doble de negocios dentro del área de influencia que las anclas. Me voy a regresar rapidísimo. Por ejemplo, en los corporativos, para que se tomara en consideración un grupo asociado a los corporativos, tendría que haber al menos 200 negocios de ese tipo en el área de influencia de los corporativos. Entonces, con eso ya me quitaba también ese problema de que por un negocio me estuviera dando un resultado falso. Y después hice una correlación entre distancia y los cocientes de localización que calculé para cada grupo de negocios. Una vez que concluí este procedimiento, se realizaron los cálculos estadísticos. Bueno, aquí el cociente de localización es básicamente dividir el negocio del tipo I entre el total de negocios en el ancla, en el área de influencia, contra el total de negocios del grupo I en toda la Ciudad de México, entre el total de negocios de toda Ciudad de México. Si lo buscan es un cociente de localización, hay N,000 referencias de cómo calcular un cociente de localización, con el cual se ve cómo está sobre representada o subrepresentada una X actividad en un área determinada con referencia a un área más grande. Entonces, en este caso, yo comparé cada buffer de 50 metros contra todo lo que pasa en Ciudad de México. Entonces, vean, con los cocientes de localización, pude observar la distribución de negocios en los círculos concéntricos a partir de cada negocio ancla. Perdón, aquí no son círculos concéntricos, bueno, son las áreas de influencia que les dije que calculé a través de la red vial. Ahí, perdón, voy a modificar esa parte de la presentación. Ese fue el primer cálculo estadístico. Después hice unas correlaciones de negocios en función de la distancia y con esto me sirvió para seleccionar los 5 grupos de negocios con mayor coeficiente de correlación. Como calculé para cada tipo de ancla aproximadamente 100 o 200 correlaciones, no me podía poner a dar los resultados de los 100. Entonces tomé los 5 negocios con mayor correlación. Después, ya estos 5 grupos de negocios, ahora sí, les calculé una relación lineal en función del cociente de localización, en función del logaritmo de la distancia. El logaritmo lo utilicé para poder equiparar la cantidad el valor del cociente de localización y la distancia. Entonces, las regresiones se aplicaron a los 5 tipos de firmas seleccionadas para cada establecimiento ancla, y con lo cual se determinó la relación entre anclas y los negocios de menor tamaño a través de la distancia. Entonces, bueno, ahora sí ya les voy a presentar los resultados finales de la investigación. Primero quiero mostrarles esta parte, que es el diagrama de distribución de rentas de Alonso, en la cual conforme van aumentando la distancia, va disminuyendo la renta con respecto al centro de la ciudad. Entonces, lo que nosotros fuimos así analizando a lo largo de la investigación, mis tutores y yo, fue que dentro de la ciudad también se pueden generar este tipo de modelos y no únicamente a escala ciudad. Es decir,
que conforme se retira del centro de la ciudad, van disminuyendo las rentas. No, nosotros lo queríamos llevar a una escala aún más pequeña, en este caso, para las tiendas ancla. Entonces, este era nuestro diagrama tórico, que va a haber un cierto tipo de negocios más cerca de las tiendas anclas, después va a haber otro tipo de negocio, después otro tipo de negocio, y así partimos de ese modelo teórico. Eh, con esto también a lo que queríamos llegar era a poder demostrar que también se pueden generar a escala local puntos centrales con las anclas. Entonces, este diagramita yo lo hice, tal cual lo repliqué de la parte de Alonso, y bueno, lo adapté con esto de firmas, los buffers y el cociente de localización. Vean, este tal cual ya es la distribución de firmas en el área de influencia de un supermercado. De nuevo tomé en consideración el Walmart que está en la estación de Metro Nativitas. Vean, pero aquí ya adapté todos los negocios y ya modifiqué toda la clasificación de negocios. Los negocios que resultaron asociados a los supermercados son los bancos, los restaurantes, los estacionamientos, las tiendas de deportes y las tiendas de ropa. Entonces aquí, vean, ya cada buffer está bien definido. Cambié la simbología para cada tipo de negocio asociado a las anclas y dejé en puntitos más tenues el resto de negocios que hay en el área de influencia de los supermercados. Marqué los buffers y seguí con la misma cartografía de supermercados, vías, toda la red vial y los AGEPs que están un poquito más tenues. Entonces esto quería que vieran para que entendieran todo el proceso desde que les mostré el bueno, ni siquiera lo podría decir mapa, la primera imagen donde ponía de manera burda todos los negocios, hasta llegar a este resultado con las tiendas ancla, los negocios asociados y el resto de negocios. Estos mapas son los que voy a utilizar para ponerlos en el artículo y para las futuras presentaciones que tenga. Los hice para cada tipo de negocio ancla, o sea, para supermercados, corporativos, universidades, pero aquí quería mostrarles así uno que fuera muy representativo y en un punto que más o menos todos pudiéramos localizar. Entonces les digo, es la estación del Metro Nativitas, la línea 2, la línea azul. Y bueno, ya después de esto, esta es la parte, digamos, visual de la distribución espacial de los negocios. Ahora sí ya viene la parte estadística con los resultados de las regresiones lineales. Vean, esto fue lo que tuve de los resultados. Por ejemplo, con los supermercados, los bancos se colocalizan en los supermercados. Entonces, por ejemplo, si bien, como vimos en la primera distribución de negocios, hay bancos por toda la ciudad, incluso sin que yo se los mostrara, piensen en el día a día, en su vida diaria, en sus desplazamientos. Bueno, a lo mejor ahorita, si apenas están comenzando a salir, pero piensen antes de la pandemia, bancos hay distribuidos por toda la ciudad, pero se puede entender que están asociados con los supermercados porque para realizar compras es necesario tener efectivo. Hay otras maneras de pagar, por ejemplo, con tarjeta de crédito y todo ese tipo de cuestiones, pero ahorita, por lo pronto, como que la manera más clásica de pagar, pues en los supermercados es con efectivo. Entonces, de ahí puede surgir por qué los bancos están colocalizados con los supermercados, pero también están las tiendas deportivas, los estacionamientos, los restaurantes y las tiendas de ropa. Aquí básicamente les voy a explicar esto de estos gráficos. Cada puntito es el cociente de localización de cada grupo de negocio cada 50 metros. Entonces, por ejemplo, aquí para los bancos están sobre representados en los supermercados a los 50 metros, 35%. O sea que, es decir, que a 50 metros de todos los supermercados de Ciudad de México hay 35% más de bancos que en todo el resto de la ciudad. Conforme va aumentando la distancia, va disminuyendo la cantidad de negocios. Y si se acuerdan, era lo que tengo aquí. Conforme va aumentando la distancia, va disminuyendo la renta. En este caso aquí yo no lo aplico a renta a valores monetarios. Yo lo aplico a que conforme aumenta la distancia, disminuye el cociente de localización y ya no están sobre representados los negocios. Después están las tiendas deportivas, que están sobre representadas 20% en los primeros 50 metros. Luego están los estacionamientos, 22%, los restaurantes, 15%, pero aquí
aunque las correlaciones son altas, vean, los restaurantes casi se mantienen constantes a lo largo de los 500 metros. Es decir, que a partir de cada supermercado, conforme tú avances, es muy probable que encuentres restaurantes, 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 restaurantes. Igual, las tiendas de ropa, en los primeros 100 metros sí están sobre representados, pero después se permanecen constantes y disminuyen. Los estacionamientos, por lo mismo, o sea, los primeros 50 metros están sobre representados, pero después se mantienen constantes. Ahora, ahorita esto es lo que yo les voy a explicar, bueno, no les voy a explicar, les voy a mostrar cómo lo realicé en R, esto de las gráficas. Después, las tiendas departamentales no tienen tal cual un patrón definido de negocios asociados a su área de influencia. O sea, de los 5 grupos de negocios, las tiendas departamentales y los supermercados son los que con los que encontré menor asociación. Y si recuerdan, son las tiendas ancla, que son como los emblemas de este tipo de negocios. Y bueno, al menos en mis resultados mostraron que no tienen así mayor asociación con negocios de menor tamaño. Vean, igual, ellos están asociados con servicios legales, que son abogados, después con bancos, con farmacias, con jugueterías y igual con restaurantes. Vean, de nuevo los restaurantes permanecen constantes a lo largo de los 500 metros. Luego, los hospitales, este es así, cuando encontré el resultado de los hospitales fue como cuando dije, sí, cumplí los objetivos y llegué al resultado que esperaba. Vean, los consultorios médicos, que pueden ser dentales o de especialidades, están sobre representados 60% en los primeros 50 metros. Es decir, que a partir de cada hospital que ustedes encuentren, es muy probable que encuentren 6 veces más consultorios médicos que en el resto de la ciudad. Y vean, conforme nos vamos alejando, la cantidad de consultorios médicos disminuye. Después, laboratorios médicos, igual de la misma manera. Y ya después, administración de negocio, que son negocios que tal cual se encargan de suministrar personal, ayuda a los otros grupos de negocios. Entonces, pues una oficina de administración de negocio puede servir para proveer de personal a los hospitales. Después están los bancos. Es necesario, si alguien está en el hospital, pues es necesario el dinero, lamentablemente. Y después las farmacias, que las farmacias, aunque no están así sobre representadas como los consultorios médicos, son constantes. Vean, aproximadamente hay 10% más de farmacias cerca de los hospitales que en el resto de la ciudad. Entonces aquí ya fue como que cuando supe que había comprobado mi hipótesis de lo que había planteado al inicio de la investigación. Creo que hasta ahí es la parte de los hospitales. Ahora, las universidades, también. Ya me acordé que les iba a decir. Si recuerdan las primeras tablas de contingencia, hospitales, vean, los hospitales por cantidad de negocios estaban asociados. Restaurantes, abarrotes, misceláneas, salones de belleza, tiendas de ropa, papelerías. Después de hacer este procedimiento de reducir el grupo de firmas, vean los resultados que obtuve. Ya cambiaron completamente. La única que prevalece son los bancos, pero los otros grupos de negocios asociados y que se comprobaron estadísticamente ya son otros completamente diferentes y que apuntan a responder la pregunta de investigación que tenía y la hipótesis de la que partí. Las universidades también son así como que el punto clave de toda la investigación. En este caso, los negocios que se colocalizan con las universidades son muy específicas del tipo de servicios profesionales. Cerca de las universidades están sobre representadas los servicios contables, que son contabilidad, servicios de diseño, servicios de ingeniería, servicios legales y servicios de publicidad. Y vean, conforme se aleja de las universidades, disminuye la cantidad, pero aún así siguen estando sobre representados. Y por último, con los corporativos, lo que está más asociado son igual servicios profesionales, como son los legales y de consultoría, inmobiliarias, aseguradoras, que incluso las propias aseguradoras en muchos casos están dentro de los corporativos, y la administración de negocios, y administración y apoyo a los negocios, que estas unidades subcontratan personal para diversas áreas laborales, como puede ser limpieza, vigilancia, todo ese tipo de cosas,
la provee la administración de negocios. Y bueno, para terminar esta parte, las conclusiones es que con base en los resultados de los cocientes de localización y las posteriores regresiones, se puede afirmar que los establecimientos ancla generan sinergia y colocalización de negocios o de firmas de menor tamaño de tipos específicos, como lo vimos en las gráficas. De esta manera, los negocios que están en el área de influencia de las diversas anclas cambian y no son los mismos en todos los casos, con lo cual también resolvimos el problema del tamaño de negocios en cuanto a la cantidad. Así que con los patrones de localización que encontramos en las anclas y con lo que vimos de la parte de Alonso y el diagrama de la renta, esos patrones no se dan únicamente a escala de la ciudad, sino que también se pueden presentar en una escala más pequeña a nivel de los negocios anclas. Y bueno, ya más como una parte de política, es que estos resultados deben ser tomados en cuenta por los tomadores de decisiones, ya que al interior de la ciudad se está generando una dinámica que no ha sido analizada. Por ejemplo, en cuanto a la infraestructura, se debe de dotar de infraestructura y equipamiento a este tipo de negocios, porque como lo veíamos al inicio en la teoría, atraen a otros negocios, pero también atraen a clientes, y entonces se necesita de infraestructura para movilidad, ya que son puntos de atracción. Y bueno, esta parte pues se queda abierta para siguientes investigaciones. Ahorita mi segundo año de postdoctorado va más en cuestión de la sinergia que se genera, pero ya en negocios chiquitos. Si por ejemplo abarrotes con abarrotes, abarrotes con estéticas, bueno, se los comento así rápido. Por ejemplo, piensen en el sitio donde viven y si van, por ejemplo, a la tortillería o a la recaudería, siempre están asociados recauderías, tortillerías, hay un salón de belleza o una estética y tal vez una farmacia. Entonces quiero encontrar esos patrones. Esa es parte de la segunda investigación, pero bueno, aquí como futuras investigaciones de este primer proyecto es esta parte de ver cómo se puede dotar de infraestructura a estas tiendas ancla. Y por ahora eso es todo. Podemos pasar a la parte de preguntas si tienen alguna duda, algún comentario. Muchas gracias, Nick. Muy interesante. Pues empezamos con la sesión de preguntas. Por favor, levanten el icono de la mano para ir dándoles la palabra. O si gustan también los que no tengan cámara o micrófono, pueden ponerlo en el chat y con gusto, mucho gusto lo leo. Ahí pues un dedito hacia arriba es de participación o de que todo bien. No. De una pregunta. Yo tengo una pregunta. Dale, Gabriel. Bueno, quisiera saber cuál fue el criterio para elegir el Walmart de Nativitas. Lo que pasa es que, bueno, pues ese Walmart está en primer lugar sobre una avenida principal, ¿no? Entonces, también, bueno, a mí me parecería que los patrones de negocios que atrae y que genera, por lo mismo de que está sobre una avenida principal y está muy cercano al metro, pues también modificarían los giros que podría haber, ¿no? Ya de por sí por un supermercado, ¿no? Ese nada más fue demostrativo. O sea, tomé en cuenta todos los supermercados de la ciudad, solo que ese lo tomé para hacer los mapas, para mostrarlos, para que vieran el ejemplo. No es como tal que ese es sobre el que haya caído el peso de la investigación para los supermercados. Bueno, pues sí, pues es investigación, ¿no? Solo era una pregunta que surgió por lo mismo de que pues ese Walmart está ahí como justo en medio, ¿no? En la avenida y atrae muchísima población y está literal a la salida del metro. Ajá, exactamente. Por eso iba la pregunta. Y justo por eso, y justo por ese tipo de cuestiones, es que decidí emplear el análisis de redes, porque así como tal, como lo dices, si hubiera tomado distancias euclidianas, incluso pasa en muchas ocasiones que si un negocio está del otro lado de la avenida, y en este caso una avenida principal, ya no tiene tanta atracción contra la población que vive del otro lado. Por eso quise poner esa limitante del análisis de redes, para que literal fuera que las personas estén atraídas a esos negocios a partir de una distancia real. Preguntan, ¿puedes repetir sobre la base de datos con la que usó y el tratamiento que le hizo? Pregunta Marcela Aguirre. Es el de NUE, Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, se los acabo de poner por el chat.
Así si lo buscan tal cual, de NUE INEGI les va a aparecer. Y luego el de negocios es el del sistema de clasificación de la industria de América del Norte, ¿cierto? Ese CIAN, Ajá, también se los acabo de poner. ok. Esos es un compendio tal cual con todas las claves que existen para México del grupo de negocios. Ahí Si les puse quieren, la liga de INEGI, ahí está, ¿no? INEGI. ¿cuál? Del ese sí, CIAN ajá, exacto. Sí, sí, 2018, tal ahí cual. se los puse. Este es el ese CIAN de Estados Unidos. Vienen todos los negocios y toda la descripción de cada grupo de negocios. Voy a mostrar mejor el de México. Es que este lo tengo a la mano porque tuve que hacer ahí como el artículo que vamos a escribir es en inglés, tuve que hacer ahí unas traducciones y preferí hacer las traducciones tal cual de cómo aparecen los negocios para Estados Unidos y Canadá. Sistema de clasificación industrial de América del Norte. Viene aquí igual el iconito para que se haga referencia que es Canadá, Estados Unidos y México. Lo desarrolla INEGI. Viene toda la presentación y aquí empieza lo importante. Viene toda la parte metodológica. Ayer esto era lo que les mencionaba. Vean los sectores. Vienen los grandes sectores. El 1 que es agricultura, cría y explotación, hasta el 93 que son actividades legislativas. Y conforme vamos aumentando, por ejemplo, sector son 2 dígitos, subsector ya son 3 dígitos. Y vean, ya agricultura pasa de ser 1 a 5. Luego en rama, que ya son 4 dígitos, son 19 tipos. En subrama ya son 42 y en clase de actividad, que es la más baja, que son 6, ya son 96. Entonces, al final, yo les había dicho 4,000, perdón, una disculpa, son 10,000 tipos de actividades que existen en México. Obviamente hay unas que aquí no aparecen como aparecerían en la versión de Estados Unidos porque son actividades que no hay en México. Entonces, si ya lo ven en el SCIAN de Canadá o de Estados Unidos, la cantidad de negocios se amplifica porque puede haber negocios que allá sí se haga, tipo de actividades que allá sí haya y aquí no hay. Entonces, vean, aquí abajo ya viene toda la subdivisión y aquí ya empieza esta parte. ¿Cómo empieza a subdividir? Vean, empieza sector 11, agricultura, sector 111 sigue siendo agricultura, sector 1111, que es cultivo de semillas oleaginosas, leguminosas y cereales, 1111.1, cultivo de soya, y ya hasta el último punto, 1111.10, es cultivo de soya. Cuando ustedes encuentren un 0, significa que esa actividad es única en toda esta línea. Por ejemplo, aquí 1111.2 tiene el 1111.21, que es cultivo de cártamo, 1111.22, cultivo de girasol, y cuando encuentren el 9, implica que es la última actividad de ese grupo, cultivo anual de otras semillas. Y así se pueden ir todo. Y después, ya más abajo, viene toda la descripción de qué incluye ese grupo de negocios y qué excluye. Entonces ahí, por si en algún punto ustedes necesitan utilizar este sistema, está en línea, no hay mayor problema. La última versión es 2018, es la última versión. Ok, bueno, pasamos a la siguiente pregunta, Ricardo. Sí, muchas gracias. Primero felicitar a Víctor por su trabajo. Me parece que es algo importante dentro de los estudios en la ciudad. Y hay varios puntos que quisiera exponerle. El primero de ellos es, bueno, una sugerencia en cuanto a tus mapas. Normalmente cuando uno, presentaste un mapa de buffers de a diferentes distancias y colocaste el color verde al centro y el gradiente pues iba aumentando hacia el rojo en las áreas periféricas. Normalmente cuando uno quiere dar énfasis en que algo está concentrado o darle mayor importancia, se invierte este gradiente, o sea, el rojo tendría que estar en el centro y el verde hacia afuera. Eso nos da la idea de mayor o menor concentración de algo. Digo, es una sugerencia, ¿no? Tú puedes tomar el que tú gustes, pero me parece que le daría un poco más de énfasis a tus mapas. El siguiente punto que comentaste y que me saltó un poquito fue que decías que en tu red de vial no tenía mucha importancia algunas
vías principales o nuevas como la supervía, pero me parece que para el caso de Santa Fe influye muchísimo en cuanto a la cantidad de clientes que se dirigen hacia esa zona comercial, principalmente pues del centro de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque si bien son corporativos y hay vivienda y etcétera, pero la mayor parte de los clientes sí se traslada a través de esa vía, más que nada desde el sur de la ciudad. Y es una vía muy importante que no sé si entendí mal, pero me parece que creo que no comentaste que no lo habías incluido. Y bueno, ese es un comentario. Y la otra es de que si nos puedes comentar acerca de que en el caso de plazas comerciales y supermercados, perdón, de supermercados y tiendas departamentales, ¿no será que en el análisis quedó un poquito, digamos, representado el tema de que este tipo de negocios se agrupan en plazas comerciales? Y obviamente una plaza comercial ya contiene a todos esos grupos de negocios, como son bancos, tiendas de ropa, restaurantes, etcétera. ¿Qué pasaría si no existiera esa aglomeración como tal? O sea, si excluyeras a todas aquellas tiendas anclas departamentales y supermercados que no se encuentren dentro de una plaza comercial, ¿sería el mismo patrón en las que no se encuentran así? Por ejemplo, la que comentabas de Nativitas, me parece que ahí no hay un centro comercial como tal, una plaza comercial como tal, como lo sí es Perisur, como lo es no sé, otro tipo de plaza Insurgentes, por ejemplo. O sea, cambiaría un poco ese patrón porque las plazas comerciales ya te incluyen todo el paquete. Y bueno, ese es un comentario y te digo nuevamente felicitarte por este análisis porque bueno, nos abre el debate, ¿no? Muchas gracias. De los mapas, sí, me han hecho comentarios de eso, pero como les mencionaba, lo que yo trataba, o sea, eso de los 50 metros que muestro en las gráficas, es para las gráficas. No quería mostrar que dentro de los 50 metros es que se concentre más. Hice varias pruebas y cuando invertía los colores se perdía mucho. Entonces tuve que hacer ahí una inversión de colores. Incluso trabajé varias paletas para justamente poder mostrar, sobre todo tomando en consideración dos cosas. Uno, en las exposiciones que hago aquí para presentar mis resultados y mi investigación, lo que me interesa es que lo vean. O sea, que sí se vea distinguido entre una cosa y otra de buffers, negocios y todo eso. Y aparte, estos mapas, cuando los mande a la publicación, van a ir en blanco y negro. Entonces, digamos que toda esta parte de colores es más, insisto, demostrativa que tal cual que vaya a ser un resultado definitivo, porque ahora sí que los criterios son, lo mandas en blanco y negro, sí o sí. Entonces, por ahí esa parte y agradezco tu sugerencia. De la supervía, ahí la parte de la supervía, ojo, cuidado con este tipo de cosas que a lo mejor no me di a entender. No es que se trata de los desplazamientos que tienen que hacer las personas para ir desde el sur desde el sur hasta la supervía. Yo incluso vivo aquí ahora sí que euclidianamente vivo como a 3 kilómetros de Santa Fe, pero por toda la red vial sí es una distancia mayor. No tomé en consideración ese tipo de vías porque en ellas no hay negocios. O sea, sobre la supervía no hay negocios. Ya cuando llegas a la ciudad de Santa Fe, ya son otro tipo de avenidas donde las que sí hay negocios y sí están dentro del análisis. Aparte, como les comentaba, el análisis de redes que realicé únicamente llega a 500 metros. No estoy, digamos, justo parte de las investigaciones futuras son ese tipo de desplazamientos para llegar a los negocios ancla. En tal caso, ahí sí ya influye la supervía, porque justo como comentas, muchas personas del sur de la ciudad, más allá de compras, van a trabajar hasta Santa Fe. Incluso no sé si ustedes se han dado cuenta que ya hay un tipo de servicio con 3 diferentes rutas que van directo desde Polanco, Santa Fe Cuapa y Cuapa Polanco. Entonces, ese sí ya sería más adaptable a lo que a lo que me estabas mencionando. Pero ahorita en este caso no las tomé en consideración porque dentro de esos negocios, de esas vías no hay negocios y el área de influencia es 500 metros. Y además, esas vías no tienen manera de cruzar. Entonces pasa, por ejemplo, lo que vimos en el mapa ahí del Walmart de Nativitas, donde los buffers quedan ahí truncados porque no hay manera de cruzar directa de un lado hacia otro. Tienes que utilizar otra vía para cruzar de un lado a otro.
Entonces, espero que con eso haya quedado más o menos resuelta la pregunta. Y sobre representación, esa es una muy, muy buena pregunta y una duda que tuvimos mientras estábamos diseñando la metodología. Hice una, es que no les pude incluir así, digamos, todo lo que hice, porque nos pasaríamos aquí medio día. Parte de lo que hice fue eso, localizar plazas comerciales, porque el de NUA ahorita ya en las últimas versiones me refiero 2019, 20 y la actualización del 21, ya hay una nueva categoría en la que se llama tipo de establecimiento y te dice si el negocio está localizado dentro de un establecimiento y te dice es una plaza comercial, un hospital, un mercado y no me acuerdo cuáles son las otras categorías e incluso te viene cuáles son los nombres de esas plazas comerciales. Aquí también algo que quiero resaltar es que las plazas comerciales como tal no son unidades económicas, son únicamente espacios y equipamiento donde están localizados negocios. Entonces, así tal cual, nos surgió esa duda de, oye, ¿y qué onda con esto de que pues, hay supermercados y tiendas departamentales que pueden estar en plazas comerciales y van a influir? Entonces, así tal cual, no, pues sí puede ser. Y nos pusimos a pensar, a ver, pues, ¿cuáles plazas comerciales existen? Nos quedamos limitados así en Ciudad de México a 7 que te vienen a la mente. Y cuando te das cuenta toda la cantidad de negocios que están fuera de plazas comerciales, es por eso que ya no hicimos una distinción entre plazas comerciales y entre negocios que están localizados así, tal cual en las vías. Hice un análisis así, no a detalle, pero sí somero para ver justamente esta parte porque nos surgió esa duda y los resultados no afectaron ni cambiaron mucho. Obtuvimos los mismos resultados. Otra cosa, si recuerdan lo que hice de los buffers mutuamente excluyentes, fue esa parte, que dentro que por ejemplo, en sitios como Perisur, como Plaza Santa Fe, o creo que son las plazas más grandes donde hay diversos negocios, por eso hicimos ese condicionante dentro del análisis de redes, que fueran mutuamente excluyentes, para que no se contabilizaran doble. Y aparte otra cosa, parte de la investigación es los grupos de negocios de firmas. Aunque dentro de una plaza comercial o en tiendas departamentales que están cercanas unas a otras, hay muchos negocios, si se dan cuenta, todas caen casi en el mismo tenor. Tiendas de ropa, tiendas de comida y servicios bancarios. No se van más allá como podríamos, por ejemplo, encontrar en un mercado donde hay más diversificación de negocios, pero todos caen en el mismo grupo de alimentos. Entonces, por eso ese análisis también lo hicimos. Les digo, no puedo a lo mejor mostrar todo por cuestiones de tiempo, pero sí, todo eso también lo tomamos en consideración. Muchas gracias, Vic. Ricardo, adelante. Sí, muchas gracias por tu respuesta. Mira, me parece que, bueno, digo, esta investigación te podría dar para 100 más, ¿no? Entonces son cosas que es importante ir mencionando. Y otra pregunta que ahorita me surgió en relación a lo que estabas explicando es, también sería muy interesante ver aquellas plazas comerciales que se encuentran no solamente en el límite político-administrativo de la ciudad, sino las que están, digo, al ser una zona metropolitana y una zona urbanizada con el Estado de México, ¿qué tanta influencia tienen esas plazas, esos supermercados o más bien esas tiendas ancla que se encuentran en el límite contiguo a la Ciudad de México, pero que que prácticamente son parte de la ciudad, ¿no? Por la dinámica de la población, como comentas. Y también sería una recomendación, tal vez, ampliar tu análisis a esas zonas contiguas, porque tal vez cambiaría también o te podría dar otro resultado y sería un poquito más completo, ¿no? Al ser una unidad, la Ciudad de México como zona metropolitana es una unidad más que la propia Ciudad de México, por esta contiguidad geográfica que tiene. Y bueno, eso sería todo y nuevamente felicitarte, Víctor, me parece una excelente investigación y ojalá que puedas abundar en investigaciones posteriores en estos puntos que te estamos comentando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo. Ricardo. Dice Carla Vidal, ¿cuál fue el índice que utilizaste para obtener la correlación? Utilicé los coeficientes de localización en Excel, función de la distancia. Ajá. Y tomé la correlación de Sperman para ver los cocientes más altos
Y a partir de los cocientes más altos, los 5 que eran los más altos para cada tipo de negocio ancla, fue sobre los cuales ya corrí la gráfica de regresión, las regresiones más bien, las regresiones lineales. Yo tengo un comentario, pregunta, Vic. Bueno, cuando empezaste tenía la pregunta de cómo podemos saber si los negocios, estos de abarrotes, salones de belleza, papelerías, están realmente vinculados en términos de localización a las tiendas ancla. Y después, y no, por ejemplo, a una economía de barrio, ¿no? Que es como más local. Después ya existe esta segregación, bueno, esta delimitación de 200, ¿eran qué? 200 negocios, algo así. O el doble, ¿no? El doble de los negocios públicos. Pero me preguntaba si esto lo retomaste de este criterio lo retomaste de alguna otro estudio o de dónde lo sacaste. De los propios resultados que fui teniendo, porque los cocientes se me elevaban. Eso de la parte de economía local, esa es mi siguiente investigación, así que ahí todavía no puedo decir mucho, justamente de que no se trate de que la sinergia sea generada por negocios propios locales de un barrio. Entonces, esa es la siguiente parte. Y la de los grupos, porque cuando calculé los primeros cocientes, había unos que salían muy, muy elevados. Y cuando ya lo revisabas a detalle para cada negocio, aparecía que había negocios que tenían 1 o 2 negocios, y cuando calculabas el cociente, te aparecían súper elevados. Entonces, lo único que implica aquí es que, por ejemplo, si en toda la ciudad tienes 10 negocios de invernadero, y dentro de las tiendas ancla hay 5, 4, incluso hasta 2, ese cociente de localización se te va pero hasta arriba, porque hay 2 de 10 en todo eso. Pero eso no significa que esos 2 negocios sean los que marcan la pauta en todo eso. Por eso pusimos el criterio de que al menos hubiera el doble de grupos de negocios de la firma X en la tienda ancla X. Entonces voy a tratar de ver si puedo encontrar esta parte. Y ahí quitaste, cuando hiciste eso, quitaste a la propia tienda ancla, ¿cierto? Sí. Porque si no se contaría doble, digamos. Sí, se contaría doble y me estaría dando ahí un resultado que no tiene mucho sentido. Creo que aquí tengo uno. Se los voy a compartir rapidísimo para que vean. Creo que ya mostrando este Excel va a quedar un poco más claro. Vean, tengo aquí un tipo de negocio que se llama Servicios de Investigación Científica y de Desarrollo. Vean cuántos negocios hay asociados a los corporativos. Hay 4 al 50 metros, 4 a 150, 3, 1, 4, 3, 3, 3. Estas son mis tablas de contingencia. Miren, también me sirve de demostración. Estas son mis tablas de contingencia. Servicios administrativos, servicios legales, construcción, bancos. Tengo todos los grupos de negocios, ahora sí que ya agrupados. Entonces, vean, aquí tengo 31 negocios. Si les recuerdo que en corporativos tenía 96. Entonces, vean, en toda la ciudad hay 116 negocios de este tipo. O sea, penitas rebasan la cantidad de corporativos. Cuando yo ya hago el cálculo del coeficiente de localización, que es 20 negocios a los 400 metros entre 5,071 en todo ese buffer, y después 703 que hay en toda Ciudad de México de estos servicios de investigación entre los 466,000 que hay en Ciudad de México. Vean lo que pasa con el cociente. Me está diciendo que estos negocios están 65% sobre representados en ese área. ¿Pero por qué? Porque de los 116 que hay en la ciudad, 4 caen a los 50 metros. Y eso nos está dando un resultado falso. Implica que hay menos de un negocio asociado a cada una de las 96 tiendas ancla. Vean, tengo aquí otro coeficiente de 54, de 5.4, de 3.3. Entonces, ese tipo de cosas son las que eliminé, ahora sí que quitando
o poniendo ese criterio de que deben de existir el doble de negocios más que las anclas. Entonces, no sé, espero que con eso les quede un poquito más claro esa parte de ese criterio que utilicé. Y otra pregunta, ¿hiciste algún comentario de que cuando estabas mencionando los bancos y los supermercados, la relación, mencionaste que la mayoría de las compras se realizan en efectivo? Yo no estoy tan segura que tanto sea eso, o sea, si no sé si por esa razón estén dentro, los bancos dentro de los supermercados, y si hay algún estudio donde verifiques esto que mencionaste. No, nada más fue como, o sea, fue el comentario de, visualicemos que cuando uno va al al supermercado, dice, bueno, voy a pasar por dinero, voy a pasar a dejar mis cosas a la tintorería. Parte de lo que también nosotros queremos mostrar es eso, como que todo esto que estamos viendo, que lo asociemos a nuestra vida diaria de, claro, voy al supermercado y ¿qué hago? Bueno, voy, hago mis compras, aprovecho, voy, saco dinero, entonces un banco, si estoy con mi familia, pues paso de una vez, desayuno, como, hago ahí las actividades, paso a la lavandería, a la tintorería. Entonces era más que nada por ese tipo. O sea, todavía no he encontrado así teoría que vincule a ese tipo de negocios con esos. Por eso ayer era la referencia de que en esos dos, en supermercados y en tiendas departamentales, son en los que más nos ha costado encontrar la asociación de negocios y ese tipo de coeficientes. En contraste con, por ejemplo, los corporativos, las universidades y los hospitales, donde claramente sí se ven asociados las firmas. Entonces esos dos son como que los que más nos hemos atorado para la parte de resultados. Ok, muchas gracias, Vicky. Pues si no hay preguntas, comentarios, damos por finalizado esta sesión del seminario. Les agradezco mucho a nombre del doctor Javier Delgado Campos, quien es el director del PUEC, y a nombre de mis compañeros, anda por aquí Humberto, que es el que nos apoya en la cuestión técnica, ¿no? Genera la liga de Zoom, de estar aquí por cualquier cosa. Jacqueline, ella es estudiante de servicio social, nos apoya también a darles entrada y a pasar lista, y a Eduardo Carvajal, él está grabando la sesión, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos y estén al tanto de los eventos del siguiente año. Ya acabamos por parte del área de movilidad, hoy este es nuestro último evento, entonces por ahí estén al pendiente del siguiente año con la cartelera de eventos que tenemos, ¿no? Pues muchas gracias y gracias a todos. Hasta luego. Gracias, que estén bien. Hasta luego. Bye. Gracias.